Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo quiero comenzar manifestando de que este problema del aporte obligatorio de los independientes, que ha generado tanto debate y tanta discusión y malestar por parte de la población, tiene que resolverse. Y yo espero de que en el ánimo constructivo de este Congreso de la República podamos mirar para adelante y encontrar la mejor solución a este problema que la sociedad espera. Efectivamente, cuando el Poder Ejecutivo presentó este proyecto de la reforma del sistema privado de pensiones y se incluyó el tema de los independientes, no se había considerado una serie de aspectos que la ciudadanía luego lo hizo conocer. Y hay que ser necio para no escuchar a la ciudadanía y darse cuenta que efectivamente se cometió un error al no contemplar una serie de situaciones que hoy las vamos a explicar. Y en ese sentido, Presidenta, yo tengo un proyecto de ley que plantea la derogatoria de la obligatoriedad del aporte de los independientes, declarando la libertad de los trabajadores independientes para afiliarse o no, y también la devolución para aquellos que así lo deseen. Y son 10 razones que estoy planteando para esta derogación. En primer lugar, que esto finalmente podría promover mayor informalidad. Tenemos una PEA de 16.3 millones de personas, pero son informales 11.5 millones de personas. Se estima que hay 6 millones de independientes, pero los independientes menores de 41 años, que serían los obligados a aportar, son 2.6 millones. Pero de estos 2.6 millones, solo 800.000 tienen RUC, o sea, 1.3 de cada 10 independientes es formal. Esto significaría que, dadas las complicaciones que esto va a generar, podríamos más bien promover una mayor informalidad al hacer de que los independientes o ya no emitan recibos y busquen otras formas, o como lo han comentado algunos, prefieran convertirse en una empresa unipersonal, girar boletas, girar facturas, utilizar el crédito fiscal por todos los gastos que realizan, y finalmente hasta el Estado se podría ver perjudicado con menores ingresos tributarios. En segundo lugar, no se consideró ni tomó en cuenta de que efectivamente existen varios tipos de independientes. Cuando aceptamos esta propuesta pensando en que los independientes, o gran parte de ellos, son personas que en realidad son independientes entre comillas, porque trabajan en una empresa, no están en planillas, giran recibos de honorarios, pero en la práctica no tienen reconocidos derechos laborales. Y a esos, por supuesto, trabajadores hay que protegerlos, y creo que la mejor forma es fortaleciendo los mecanismos de fiscalización laboral. Pero tenemos otro tipo de independientes que son propiamente los independientes, es decir, el abogado, el médico, que realiza una actividad con prescindencia de empleadores, y que obviamente esa persona casi es un empresario unipersonal y que dedica parte de sus ingresos importantes para la reinversión y para seguir creciendo. Regresamos, por favor. Pero tenemos un tercer tipo de personas que son dependientes e independientes al mismo tiempo. Es decir, trabajadores que en la mañana de pronto trabajan en un hospital y están en planilla y cotizan para el Sistema Nacional de Pensiones, pero en las tardes tienen su consulta privada, y en la consulta privada giran recibos de honorarios. Entonces, no tiene sentido de que si ya están cotizando para un sistema de pensiones, se les vuelva a afectar con descuentos por sus recibos de honorarios. La tercera razón es la falacia de las comisiones, y este es un tema que se tiene que corregir, porque claro, una cosa es que nos digan te cobramos el 2% de comisión sobre tu sueldo, pero las AFPs no administran el sueldo del trabajador, lo que administran es el aporte. Si una persona gana 1.000 soles y el 10% de su aporte son 100 soles, ¿cuánto de comisión se les cobra sobre los 100 soles? Se les cobran 20 soles. Eso es 20% sobre el aporte, pero al trabajador se le dice que le están cobrando 2% sobre su sueldo. Entonces,
tenemos que sincerar esa forma de cobrar las comisiones. Y efectivamente, no se nos ocurriría que ningún banco te cobre 20 soles por adelantado para administrar tu depósito de 100 soles. Y eso es lo que está sucediendo lamentablemente con el tema de las AFPs, y sobre todo porque no hay transparencia y sinceridad respecto de la forma como se cobran las comisiones. Y para el caso de los independientes vamos a ver que hay una situación que efectivamente generó muchos problemas. El costo del seguro. Es importante señalar de que cuando uno está cotizando, porque hay una diferencia, ¿no? Cuando uno cotiza al Sistema Nacional de Pensiones, aporta un solo monto, 13%. Pero cuando uno aporta a las AFPs, es 10%, pero más comisiones y más seguros. Entonces, una persona que gana 1.000 soles y aporta 100 soles, el 10% de su sueldo, paga una prima de seguros de 12 soles 30. Es decir, entre comillas es el 1.23% sobre su sueldo, pero es el 12.3% de su aporte. ¿Qué pasa con los independientes? Los independientes, por un aporte de 2.5% de su ingreso, van a pagar 25 soles, en el supuesto que ganan 1.000 soles. Entonces su aporte va a ser 25 soles, pero la comisión o la prima de seguros que le van a cobrar es también, como en el caso anterior, 1.23, pero 1.23 para este trabajador representa 12 soles 30, es decir, el 50% de su aporte, lo cual no tiene sentido. La quinta razón, los aportes adicionales no mejoran la pensión. ¿Qué es lo que pasa un trabajador independiente, que repito, en la mañana es médico en un hospital público o privado y en la tarde hace consulta privada? Él está afiliado a la ONP, no a la AFP, a la ONP. Y como sabemos, la ONP tiene pensión mínima y pensión máxima. La pensión mínima son 450 me parece, o 415, y la máxima son 800 y tantos. Y el requisito para gozar de esta pensión es que cumpla los 65 años y 20 años de aportación. Entonces ese profesional de pronto ya tiene asegurada su pensión en la ONP, independientemente de que aporte más o que aporte menos. Y sin embargo, con este sistema, por los recibos de honorarios que van a girar en la tarde cuando hace de pronto consulta privada, esos descuentos que se le van a hacer para la ONP no lo van a beneficiar en nada, porque su pensión no va a mejorar, su pensión va a ser exactamente la misma. La sexta razón es algo que efectivamente no se había contemplado. ¿Qué es lo que pasa cuando un empleador retiene los aportes de su trabajador? Entonces obviamente está perjudicando al trabajador y ese empleador merece una sanción, merece una multa. Pero ¿qué pasa con el propio independiente que gira un recibo de honorarios a una persona que no es agente de retención? En consecuencia, él mismo se convierte en agente de retención, tiene que hacer su declaración y tiene que hacer su pago en una fecha determinada como manda la SUNAT. Y si no lo hace, automáticamente una multa de 1.900 soles. Esto es un despropósito. De pronto su aporte va a ser 100 soles y por no pagar o declarar los 100 soles termina pagando 1.900 soles de multa. Entonces, eso realmente es insostenible. Cosa que no sucede, entiendo, para las AFP, pero la ONP, de acuerdo a la información que tenemos de la SUNAT, aplicaría estas sanciones. La séptima razón son las dificultades y costos de transacción. Parecía simple que de pronto los independientes aporten a un sistema de pensiones, pero dada la complejidad, ya los ciudadanos expresaron desde hace un año las dificultades que tenían para estas declaraciones. En primer lugar, porque estos recibos, antes que tenían de pronto dos campos, o digamos cuál es el monto del ingreso, tu descuento por impuesto a la renta y la diferencia ya está. Pero resulta que ahora se tiene que aplicar el porcentaje del impuesto 10%, la comisión de la AFP que es variable de una a otra AFP es distinta a la comisión y hay que averiguar, y si te cambias de AFP va a cambiar este porcentaje, y luego la prima de seguros que es 1.23.
Entonces, eso genera complicaciones no solamente para los trabajadores independientes, sino para las propias empresas, especialmente la micro y pequeña empresa que está generando muchas dificultades y que tiene que estar contratando contadores efectivamente para que lo organice este sistema. La octava razón, Presidenta, con relación a hábitat y la licitación de los independientes. Se ha metido el miedo de que si derogamos esta obligatoriedad, entonces Hábitat va a demandar al Estado peruano, al gobierno peruano, etcétera, etcétera. Yo quiero dejar constancia de lo siguiente. En las bases de la licitación, que es del 8 de noviembre del año 2012, no se considera expresamente que la que gane la licitación se lleva a los independientes. No hay una mención expresa en esto y podemos compartir, yo tengo las bases de la licitación aquí disponibles. No se considera expresamente. La SBS, mediante resolución 4476 del año 2013, es decir, 7 meses después, es que le adjudica, o sea, le dice a la AFP Hábitat, te entrego a los independientes. 7 meses después de la licitación, en base, dice, a las facultades que le da la ley de la reforma. Entonces, la AFP Hábitat no puede decir, yo vine al Perú por el tema de los independientes y se suspendió esto y demando al gobierno peruano. Hay que tener cuidado con eso. Pero además hay otro hecho que es importante. Este régimen de exclusividad que se le dio como producto de la licitación fue por 24 meses. Y esos 24 meses vencen, ¿cuándo? El 31 de enero del año 2015. Es decir, apenas faltan 5 meses para que venza ese periodo de exclusividad. Este mes de noviembre y diciembre la SBS va a tener que convocar a una nueva licitación internacional. Entonces, ¿cuál es la diferencia si Hábitat quisiera demandar al Estado peruano entre suspender 1 año más o 2 años más para prolongar la agonía de los independientes y volver nuevamente al mismo problema y a la misma discusión 1 o 2 años después, o derogar inmediatamente esto, cuando en la práctica Hábitat no va a gozar de estos independientes, porque además fue un acto administrativo de la SBS la que le otorgó estos independientes y no propiamente por el acto de la licitación. Y eso generó incluso posteriormente algunos debates públicos, notas periodísticas, entrevistas en medios, donde había esa discusión sobre si le correspondía a Hábitat de esos independientes o no. Por eso es que la SBS 7 meses después recién toma la decisión de entregarle a los independientes. La novena razón es la incertidumbre de las pensiones para los independientes. Porque efectivamente cuando los trabajadores dependientes tienen aportes regulares y aportes constantes por ingresos altos, obviamente la pensión que le podría generar especialmente en la AFP puede ser una pensión interesante. De hecho hay gente que gana como 5.000 soles de pensión, seguramente gerentes generales que han ganado 20.000, 30.000 soles y tenían un gran bono de reconocimiento. Sin embargo, para los trabajadores que son independientes y que tienen o que pueden tener ingresos fugaces, se genera un problema. Y ese problema es que probablemente sus fondos no sean lo suficientemente altos. Este es un reporte de la SBS, un reporte oficial. Yo pregunté, ¿cuáles son las pensiones que están pagando las AFPs a los afiliados? Efectivamente hay hay 5.000, perdón, hay 144 afiliados que están ganando menos de 10 soles de pensión, repito, están recibiendo pensiones de menos de 10 soles. ¿Y cuál es la razón? Porque probablemente esos afiliados tenían ingresos demasiado pequeños que al momento de jubilarse no les alcanzaba para una pensión digna. Por eso el tema de los independientes corre ese riesgo de que no vayan a tener los fondos acumulados necesarios para hacerlo. Pero hay un tema importante con relación también a la poca frecuencia con la que los independientes puedan presentar recibos de honorarios y pagar junto a su aporte las primas de seguros.
Para que una prima de seguro funcione, tiene que haber una constancia en la aportación. Si un trabajador deja de aportar muchos meses y se produce en ese interín un siniestro, muere o hay un accidente, el seguro no le va a dar la cobertura. Y ese es un problema que efectivamente no está debidamente tratado. Y finalmente, creo que en las actuales circunstancias no existen incentivos suficientes para el ahorro previsional. Y esto, señores, nos debe hacer reflexionar. Nosotros necesitamos incrementar la cultura de ahorro previsional y en eso estamos todos de acuerdo. Y estamos de acuerdo en que lamentablemente solo el 30% de la población formal es la que tiene o va a tener derecho a una pensión. El 70% de la población no va a poder aspirar a eso. Pero ¿cómo corregimos esta situación? El pretender obligar a los independientes, que en el mejor de los casos podrían ser 800,000, en el mejor de los casos, frente a un universo de 16 millones de población económicamente activa, de los cuales 3 o 4 millones son los que van a acceder en buena hora a una pensión, ¿cómo generamos mecanismos de incentivos a fin de promover mayor cultura de ahorro previsional? Yo he venido conversando con muchos congresistas, entre ellos el congresista Galarreta, el congresista Eguren, el congresista Lescano, sobre qué mecanismos se generan para promover mayor cultura de ahorro previsional. Por ejemplo, ¿por qué no pensar en el tema del impuesto a la renta? ¿Por qué no decirle al trabajador, mira, para animarte a que tú comiences a cotizar a un sistema de pensiones, parte de tu impuesto a la renta por los primeros años puedes aplicarlo a tu fondo de pensiones? ¿Por qué no pensar de que parte del impuesto general a las ventas como un mecanismo de fiscalización tributaria, además el ciudadano pueda aplicarlo a fondos de pensiones? Yo creo que este es el gran debate que tenemos que generar en este espacio legislativo. Si se han cometido errores, y he sido el primero en señalar desde hace un año que esto teníamos que parar porque la ciudadanía nos hizo conocer de esto, creo que es hora de tomar las medidas correctivas. Repito, el suspender esto 1 año o 2 años no resuelve el problema, lo único que va a hacer es patear para adelante la misma discusión. Mi propuesta, repito, es insistir en la derogatoria de la obligatoriedad, declarar la independencia de los trabajadores y devolver el dinero a aquellos que hayan aportado y que así quisieran la devolución. Y finalmente, por un pedido especial del congresista Tomás Zamudio, me ha pedido de que también su proyecto sea acumulado el proyecto 3748-2004, por el cual solicita la acumulación, una propuesta suya de derogar diversas normas y disposiciones referidas a la obligación de aporte de los trabajadores independientes a las administradoras privadas de fondos de pensiones. Muchas gracias, presidenta, muchas gracias a todos.